La charla es el papel de la enfermería en la atención nutricional del paciente oncológico. Hemos tenido el agrado, la predisposición y el gusto de contar con la licenciada Claudia Villalba, quien es la jefa de nutrición de acá de la institución. Creo que casi todos le conocen o todas le conocen a la Clau, y se ha portado muy presta en podernos dar la charla. Así que bienvenidos, disfruten de esta charla, que es importantísima. Nutrición es uno de los papeles que menos importancia le tenemos, pero es de los más fundamentales en la recuperación de un paciente oncológico. Así que vamos a ver cómo aprovechan la charla. Bienvenida, Claudia, y adelante. Buenos días, compañeros. Pues, como dijo el doctor, esto más que una charla es un compartir de conocimientos, pues sabemos que hay enfermeras que tienen mucha experiencia ya aquí en la institución y es aprender un poco más los unos de los otros. A mí se me ha designado hablar sobre cuál es el rol de la enfermera dentro del cuidado nutricional del paciente. A ver. Bueno, las temáticas que vamos a tratar el día de hoy son, voy a hacer una breve reseña histórica de la evolución de la nutrición dentro de las ciencias médicas o de las ciencias de la salud. Vamos a hablar un poco del tema de desnutrición y sus complicaciones dentro de los pacientes que tratamos, la importancia de lo que implica un trabajo multidisciplinario dentro del tratamiento de los pacientes oncológicos y nos vamos a centrar ya en el rol de la enfermera dentro de la atención del paciente oncológico. En esta línea de tiempo lo que vamos a revisar en general es cómo la nutrición estuvo presente desde que la medicina apareció. Pues sabemos que la medicina apareció simultáneamente como apareció el hombre en la tierra. Siempre hubo alguien que se dedicaba a curar. Luego, ya en la época de la Edad Antigua, Hipócrates es declarado como padre de la medicina. Luego ya en la Edad Media aparece Galeano dentro de los que van creando ya la medicina como una ciencia científica y van ya creando protocolos y todo lo que implica la atención médica. Galeano sostenía en esa época que el mantenimiento de la salud se debe siempre tener cuidado en la dieta y en la higiene. Ya para el siglo XIX, las revoluciones sociales como económicas y políticas hacen que la medicina se vaya ya subespecializando y van haciendo las especialidades médicas como tal. Luego de eso ya aparece la enfermería como una práctica profesional y ustedes saben y conocen que Florence Nightingale es la mentora de la enfermería como tal y quien fue una de las creadoras de esta carrera, y ella sostenía que la enfermera tiene como función propia, pero también comparte actividades con otros profesionales. Entonces, desde un inicio ya se veía a la enfermera como un núcleo de un equipo multidisciplinario. Para los años 70, Marjorie Gordon creó los patrones funcionales de salud, que son 11, y en el segundo patrón ella menciona el aspecto nutricional y metabólico de los pacientes. Cuánta importancia tiene el cuidado de la dieta y de la nutrición en los pacientes, como pacientes individuales, como seres humanos independientes cada uno. La nutrición está presente a lo largo de toda también la evolución de las ciencias de la salud, y tenemos a Lavoisier, que es un químico que se le considera como un padre de la nutrición en la época antigua, ya que él demostró las bases del metabolismo. Luego aparece Justus Liebig, quien igual caracterizó a la nutrición como una ciencia bioquímica. Él demostraba que todos los alimentos o todo lo que se ingiere por vía oral producen reacciones químicas dentro del organismo. Entonces, él le clasificaba la nutrición como una ciencia bioquímica como tal, que tiene que ver directamente, las interacciones tienen que ver directamente tanto con la medicina como con la fisiopatología o la fisiología del ser humano. Y finalmente aparece Pedro Escudero ya en América Latina. Él es un médico argentino quien creó la primera escuela de nutrición y dietética en Argentina y fue el mentor de la carrera como tal para formar nutricionistas a nivel de Latinoamérica.
Adentrándonos en el tema, vamos a hablar un poco de lo que implica desnutrición en el paciente oncológico y el tema de las estadísticas. Pues la malnutrición en los pacientes oncológicos o en general en pacientes se produce por un desequilibrio entre la ingesta y los requerimientos de cada paciente. Pues es conocido que el paciente con cáncer tiene múltiples factores que inciden para que la ingesta y las deficiencias nutricionales estén presentes a lo largo, desde el comienzo de la enfermedad y a lo largo de la enfermedad. Las estadísticas nos dicen que la deficiencia nutricional está presente entre el 15 y 40% de los pacientes oncológicos al momento del diagnóstico, que la prevalencia de desnutrición en pacientes oncológicos dentro del área hospitalaria suma más o menos un 50%, que del 10 al 20% de pacientes oncológicos mueren debido a consecuencias de desnutrición como una implicación dentro de su diagnóstico, y que el 80% de pacientes con cáncer, con diagnósticos de cáncer avanzado, también sufren desnutrición. Entonces, como vemos, las estadísticas realmente son muy alarmantes y el trabajo por hacer está, digamos, creo que verde todavía. ¿Cuáles son las causas de la desnutrición en el paciente oncológico? Pues están asociadas a diferentes y se las ha clasificado en las siguientes. Primero, la presencia del tumor. Pues sabemos que dependiendo de dónde está localizado el tumor, la implicación nutricional será más o menos. Hablemos de los tumores que están presentes en aparato gastrointestinal, desde la boca, el esófago, el aparato digestivo como tal. Pues estos pacientes son los que tienen más riesgo nutricional, pues desde el que empiezan a padecer la enfermedad, comienzan a tener cierta deficiencia de ingesta y desde ahí comienza ya una deuda calórica para el paciente que se va sumando a lo largo de todos los días de su enfermedad, si no hacemos nada. Luego el tumor también segrega hormonas catabólicas, citoquinas y otros factores que favorecen al hipercatabolismo y a la caquexia propia del paciente. Pues la caquexia es el grado de desnutrición extrema en un paciente oncológico, pues es la pérdida de masa muscular como tal. Luego, en las causas asociadas al paciente, hablamos de hábitos personales, como el consumo del tabaco, del alcohol, malos hábitos alimentarios, mala higiene bucal, que incide directamente en lo que es la ingesta de la dieta. El deterioro físico por este mismo hecho y la presencia de anorexia y factores psicológicos como la depresión, la ansiedad, la tristeza que sufre el paciente oncológico y que incide directamente en una ingesta alimentaria. En el tratamiento, pues conocemos todos que el tratamiento, sea quimioterapia, radioterapia, cirugía, cual fuere, su nivel de afectación al paciente es bastante grande y que existen diferentes y múltiples sintomatologías que hacen que incida directamente en la ingesta de la alimentación. En el caso del equipo sanitario, pues todavía, a pesar de toda la ciencia que manejamos hoy, como decía el doctor, existe escaso conocimiento y entrenamiento para detectar la desnutrición. Los programas o las intervenciones nutricionales suelen llegar muy tarde al paciente y tenemos una concepción general de que el paciente oncológico es normal que esté desnutrido. O sea, pensamos que eso es muy normal y lo hemos normalizado de tal manera que se ha pasado por alto y existe dentro del equipo médico una negligencia en muchos casos en la que ni el médico ni nadie hace visible este tema y por lo tanto el paciente termina siendo víctima de esas estadísticas también. La ausencia de las autoridades sanitarias, pues existe una falta obviamente, de profesionales de nutrición dentro de las áreas hospitalarias, pues hacer un trabajo muy importante. Obviamente hasta ahora no se define y no se cumplen estadísticas en cuanto a que el personal de nutrición esté específicamente, exista un número de profesionales dependiendo de la cantidad de pacientes, y el tema de las unidades multidisciplinarias, pues a pesar de que hay mucha información y mucha literatura en cuanto a cuán importante es el trabajo de los equipos multidisciplinarios, no se han insertado dentro de las áreas de salud. ¿Cuáles son las complicaciones de la nutrición en pacientes oncológicos? Pues existen muchas y vamos a hablar de la toxicidad. Pues sabemos que un paciente que está desnutrido, que ha perdido su masa muscular, siempre va a tener más riesgo de toxicidad y de tolerancia a los tratamientos. Un paciente con desnutrición, hoy se sabe que el músculo es el segundo órgano más importante de los seres humanos y en el paciente oncológico es básicamente la masa muscular la que se pierde en el proceso de desnutrición.
haciendo que la masa grasa sea más presente mayor cantidad, y sabemos que la masa grasa es parte de la inflamación propia de la enfermedad, haciendo que el paciente se complique mucho más. Luego, esto deriva también en que el paciente permanece más días hospitalizados, implica más readmisiones por diferentes complicaciones, y en esas también están las complicaciones quirúrgicas. Se reduce la independencia de la calidad de vida y eso incide directamente en la parte emocional y psicológica del paciente, el aumento de la morbimortalidad y el aumento de costos para el sistema sanitario, que definitivamente sube. No debemos dejar de lado también el tema de los pacientes que tienen obesidad sarcopénica, y hablamos de pacientes obesos con pobre masa muscular, que también es una presentación de la desnutrición, que también lo vemos en diferentes pacientes. Como he mencionado, pues es importante establecer o mantener o implementar el tema de trabajo multidisciplinario. Pues existen muchos estudios, y les he traído algunos, en la que, por ejemplo, en este estudio lo que nos mencionan es que el trabajo en equipo se ha transformado en una de las figuras más valiosas para lograr el éxito en cualquier proyecto que se requiera emprender. Pues se menciona mucho que el trabajo, en este trabajo multidisciplinario, pues todos los actores son responsables de cumplir una meta u objetivo en función de un bien común. Cada persona contribuye con sus opiniones y habilidades, armonizándolas para obtener el objetivo planteado. En este caso, la recuperación, obviamente, del paciente, ver de manera temprana el tema de desnutrición. En este trabajo que se realizó en cuanto a cuán importante a las barreras de implicaciones del trabajo multidisciplinario, podemos ver que la variedad de profesionales que hay en las reuniones multidisciplinarias permiten una evaluación de las necesidades de los pacientes, del estado emocional del paciente y una mejora de resultados psicosociales de los pacientes, lo cual es de gran importancia en el paciente con cáncer, conociendo toda su amplitud que implica que tiene el paciente con cáncer. También la Sociedad Española de Oncología Médica menciona que sería muy útil que seamos capaces de idear diferentes modelos de atención conjunta que se adaptasen a las realidades, a las diferentes realidades y necesidades de la población. Pues, si bien es cierto que existen muchas lecturas, pues la realidad de los pacientes varía dependiendo de la unidad donde está siendo atendida, el país, etcétera. Pues la cultura y todo el entorno del paciente como tal hace que la atención cambie definitivamente. En esta revista, pues, se hace igual ¿cuál es el efecto de la intervención nutricional multidisciplinaria? Pues, se menciona que un abordaje multidisciplinario de soporte nutricional permite que la mayoría de los pacientes, quienes por su patología presentan desnutrición o alto riesgo de padecerle, pueden mejorar o mantener su estado nutricional. Este es un estudio que encontré y que me pareció súper interesante. Es un estudio que fue hecho por la Universidad Católica de Guayaquil. En la que se menciona a la Consejería de Enfermería como un sistema de apoyo invaluable en los pacientes oncológicos. Y lo que mencionan ellos es que la Consejería Personalizada de Enfermería forma parte de un sistema integrado de acciones y representa para todos los pacientes un apoyo importante durante las tres fases en los procesos oncológicos relacionados al diagnóstico, al tratamiento, a la recuperación y a la calidad de vida. Entonces, importante recalcar cuál es su labor dentro del tratamiento de los pacientes oncológicos que el staff de enfermería desempeña día a día. Ya centrándonos en el rol de la enfermería, voy a mencionar que a la enfermera o al staff de enfermería se considera como un nexo entre el paciente y el sistema sanitario, pues al ser los encargados del cuidado directo del paciente, pues son conocedores de primera mano de toda la información respecto de sintomatología o condición del paciente, pues
Recordar también que la empatía del personal de enfermería con el paciente hace que haya mayor o menor adherencia al tratamiento del paciente, pues el paciente que siente que tiene como cuidado directo a un personal muy humano hace que el paciente tome su medicina, consuma la dieta y trata de seguir las indicaciones y las prescripciones médicas al pie de la letra. De ahí que la comunicación de la enfermera con el resto del equipo multidisciplinario es de suma importancia y es algo que se tiene que fortalecer y desarrollar. Ya dentro de lo que implica el riesgo nutricional y el aporte de ustedes como personal de salud, pues está que identifican las necesidades del paciente, valorando de manera directa, continua y constante los efectos secundarios propios de cada tratamiento. En este caso vamos a tratar de lo que implica el riesgo nutricional en cirugía, pues ustedes al estar con el paciente conocen de primera mano cuál es el diagnóstico, a qué cirugía va a ser sometido el paciente y obviamente cuáles son sus complicaciones que inciden directamente en el estado nutricional. Dependiendo de a dónde está localizado el tumor y cuál es el diagnóstico, como les decía, pues existen diferentes riesgos y es como si es de cavidad oral, obviamente alteraciones de la masticación y la deglución, estenosis esofágica, fístulas, diarreas, malabsorción, déficit vitamínico y mineral, síndrome de vaciamiento rápido, síndrome de intestino corto, la presencia, por ejemplo, de las traqueostomías también que hace que el paciente se asuste para ingerir alimentos. Entonces, cuán importante es que se comunique, ¿no? Porque la prescripción dietoterapéutica normalmente siempre está en el sistema, pero hay detalles que se omiten por parte del personal médico y son de suma importancia para el equipo de nutrición, donde nosotros a través obviamente de un acercamiento o de una evaluación nutricional, si no contamos con la información precisa, obviamente el hacer un alcance o hacer una terapia nutricional va a ser siempre más complicada al desconocer estos detalles. Otra cosa importante en los pacientes de cirugía son los periodos de ayuno a los que son sometidos los pacientes, pues existen periodos muy prolongados, aunque en la institución se ha trabajado con el equipo de cirugía, el staff de médicos para implementar los protocolos ERAS, que se trabaja básicamente en que el paciente no tenga un ayuno prolongado y para evitar obviamente las complicaciones del ayuno prolongado. Sin embargo, ahí lo que suele suceder es que no se comunica a tiempo que el paciente ya salió del NPO, que el paciente se suspendió la cirugía y ciertos detalles que a la final hacen que el paciente permanezca largos periodos en ayuno. Es importante también destacar cuán importante, valga la redundancia, el reporte de la ingesta y la excreta que ustedes llevan. Recordar que estos reportes también nos dan o nos facilitan información para hacer el tema de terapia nutricional. Sabemos cuánto ingiere el paciente, cuánto no ingiere, qué cantidad comió, a qué horas comió. Entonces, estos reportes de ingesta y excreta también son documentos que a la hora de hacer una intervención nutricional, esta información suele ser muy importante. Y finalmente el control del hídrico del paciente. Entonces, sabemos que hay comorbilidades o enfermedades que tienen que ver con el tema de la retención de líquidos y es importante también que ese hídrico sea llevado de la manera más limpia posible, de tal manera que la información sea veraz para poder hacer los alcances necesarios. En cuanto al tratamiento de radioterapia y quimioterapia, pues conocemos todos cuáles son los efectos secundarios y cuántos de estos inciden en la ingesta de la dieta del paciente. Pues normalmente dentro de la prescripción dietoterapéutica lo que suele pasar es que se indica dieta para paciente con mucositis, pero hay que recordar que la mucositis no es una enfermedad que aparece de la nada, sino que tiene una evolución y obviamente así como aparece, va a desaparecer dependiendo de la intervención que se tenga. De ahí la importancia a que se monitoree y se comunique cómo va el paciente en el tema de su mucositis, cómo va evolucionando. Otro papel importante que ustedes hacen es el tema de la limpieza de la cavidad oral y todo lo que implica enjuagues y todo lo que hacen ustedes para mejorar justamente el tema como intervención clínica de este tipo de complicación. De ahí la importancia. Normalmente un paciente con mucositis
es prescrita una dieta más restrictiva, que tiene un pobre componente nutricional. Y como les decía, mientras más restrictivas sean las dietas van haciendo que el paciente tenga una ingesta calórica muy pobre, y la deuda calórica para el paciente hace que cada día sume más, y obviamente que eso incida en su estado nutricional. Dentro también de esto es importante la comunicación de la ausencia de piezas dentales, la presencia o ausencia. Sabemos que estos pacientes, por su propio tratamiento, a veces tienen ausencia de las piezas dentales y la dieta es blanda o dieta general, que tampoco el paciente puede consumir. Ya habíamos hablado del cuidado de la cavidad bucal, cuán importante es. Como habíamos visto, ustedes, el staff de enfermería, constituye un acompañante directo del paciente y de su familia. De ahí la importancia de enseñar al paciente y la familia a participar activamente de los cuidados nutricionales. Concientizar al cuidador. Hoy en día tenemos muchos familiares permanentes dentro de la institución, y es importante concientizar al cuidador y al paciente que la ingesta de alimentos es tan importante como la aplicación de la medicina. Si el paciente no ingiere alimentos, obviamente, seguimos con el tema de la deuda calórica, entonces es importante eso. Y recordarles que siempre el staff de nutrición también está dispuesto, y ha habido muchos casos de muchas compañeras que llaman y se ve al paciente no come, ayúdennos, súbalen a ver. Cuán importantes son esos detalles que en el día a día se suelen perder por todo el trabajo que implica el accionar suyo dentro del cuidado del paciente. Otra cosa importante también es procurar que la información entregada a cada paciente y al cuidador esté basada en evidencia. Hay muchos temas de mitos, de conversaciones de pasillo en cuanto a la alimentación, y termina siendo algo como muy sin ciencia, y resulta que sabemos que la alimentación es individualizada y que tiene que ser por cada paciente, y resulta que al paciente que le restringieron los lácteos porque a lo mejor tenía una intolerancia a la lactosa, le dijo al otro paciente que la leche es mala, y comienza un boom y nadie toma leche porque la leche da cáncer, el azúcar da cáncer, y entonces el paciente al final del día termina comiendo una cantidad muy restrictiva de alimentos y haciendo que su ingesta sea muy pobre en calidad. Entonces, siempre estar apegados al tema de hablar de despejar, sobre todo. Como les digo, los pacientes, los cuidadores suelen apegarse mucho a ustedes como personal médico, y siempre piden consejos. Y de no ser posible ustedes, siempre volver a recordarles que el staff de nutrición está dispuesto para dar una mano siempre. En cuanto al soporte nutricional, que es una de las medidas terapéuticas e intervención nutricional que se hace al paciente ya cuando presenta algún grado de desnutrición o antes de, como decíamos, la mayoría de las veces llega tarde la intervención nutricional. Recordarles que cuán importante es su labor en la administración de la nutrición enteral, siguiendo la prescripción dietoterapéutica con la finalidad justamente de cubrir esos requerimientos que el paciente necesita en ese momento, que esta nutrición tiene que ser individualizada, que es importante que conozcan las técnicas y cuidados y complicaciones de la nutrición enteral, resolviendo todas aquellas que sean de su competencia, y si no, comunicando aquellas que salgan de sus manos, verificando y reportando la ingesta del soporte nutricional. Hay pacientes que no toleran la fórmula, hay pacientes que el botón gástrico está salido, que hay alguna fuga. Entonces, cuán importante es que esos detalles a lo largo del día se cuiden, se comuniquen, con la finalidad, obviamente, de buscar una solución y hacer que el paciente esté todo el tiempo, por lo menos comiendo. Sabemos que el paciente que se alimenta por nutrición enteral, a veces su ingesta depende solo de esas. Hay alimentaciones, soporte nutricional mixto, que es por vía oral, y que tiene vía también fórmulas nutricionales. Entonces, cuán importante es ver que si se le pasó una fórmula nutricional al paciente, veamos que el paciente consuma esa fórmula, y si no está consumiendo, puede reportar, porque de caso contrario, la intervención nutricional quedaría solo en el papel, porque nosotros mandamos la fórmula, pero si el paciente coge, bota, no toma, no quiere, no desea, al final la intervención nutricional sigue quedando en nada. Finalmente, dejarles unos mensajes para llevar a la práctica, en la que nos incluimos todos como personal médico, como responsables del cuidado de los pacientes. Pues la evidencia científica ha demostrado que los equipos multidisciplinarios en el ámbito oncológico tienen muchas implicaciones positivas, tanto para pacientes, para el profesional e incluso para la institución.
fomentar un enfoque de enfermería que pueda respaldar de manera proactiva las intervenciones nutricionales de los pacientes durante todo el proceso de atención. El cuidado nutricional pues juega un rol importante, como hemos mencionado, y es fundamental para prevenir la desnutrición relacionada con la enfermedad. Finalmente, recordarles que la atención integral no está conformada solo por notas, prescripciones médicas o registros administrativos, que el sistema nos obliga y los tenemos que cumplir, y apegarnos a una visión humanística, científica, basada en su experiencia y en todo lo que ustedes saben hacer muy bien, ser el compañero, el acompañante de este paciente que al final del día muchas veces no tiene ni siquiera un familiar, sino que está simplemente la enfermera, es la que está a su lado y es a la que le cuenta sus penas, le cuenta todo lo que le pasa, y que muchas veces la familia termina ni siquiera conociendo lo que le pasa al paciente. Pues recordar cuán humanística es la carrera que nosotros hemos decidido estudiar, tanto ustedes como nosotros en el área de nutrición, y agradecerles por el trabajo que hacen diariamente. La labor suya definitivamente es muy importante. Son el núcleo del equipo multidisciplinario y su labor, en cuanto hagan o dejen de hacer, siempre va a ser criticada, pero uno queda con la satisfacción del deber cumplido. Entonces, nada más de eso. No sé si tienen alguna pregunta, pues estoy aquí para solventar. Una frase que les había traído, y me gusta mucho esta frase y siempre comparto con mis compañeras, que si puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; si no puedes aliviar, consuela; y si no puedes consolar, acompaña. Gracias. Bueno, agradecemos por la presentación, creo que ha estado bastante clara. En medicina hay bueno, no en medicina, en el conocimiento, en la sabiduría popular hay un dicho que es: el enfermo que come no muere. Pero el enfermo tiene que saber comer, porque como dijo Clau, hay muchos mitos y acá el paciente llega, solito se prohíben. Cuando llegan a radioterapia y damos las indicaciones dietéticas y uno le dice, puede comer carne, pero no frita, sino cocinada, se sorprenden porque dicen, yo decidí dejar el embutido, decidí dejar la carne, decidí dejar el chancho, decidí dejarle la leche, todo. Entonces, en ese contexto, tener un paciente bien nutrido es fundamental, porque la gran mayoría de toxicidades que vamos a ver nosotros durante el tratamiento oncológico, mucositis, radiodermitis, anemias, las esofagitis, la recuperación va a depender de que tengan el sustento suficiente de proteínas, aminoácidos y oligoelementos. Y si nosotros no damos una nutrición adecuada, ese paciente no se va a recuperar. Entonces, el objetivo de que esta charla esté hoy día con ustedes, que cuando ustedes, que son las que están en el cuidado directo del paciente, vean que ese paciente está sufriendo una mucositis que no responde, que no se cura, que tiene a repetición, que tiene esofagitis, que tiene anemia, que la radio no le hace efecto bien como debería porque tiene hemoglobina baja, den ese pasito y digan, bueno, veamos cómo está alimentándose. No será de la mala nutrición, no será de sugerir que este paciente tenga una valoración nutricional adecuada, porque ese también es su rol, es detectar y ver este tipo de déficits, este tipo de cosas que se están presentando, que también está comiendo ese paciente, si está o no está con la dieta adecuada. Como dijo Clau, uno de los principales problemas en el manejo hospitalario de los pacientes es la poca atención que se le pone a la nutrición, y esa tendencia a pensar que un paciente con cáncer es normal que tenga hemoglobina de 11, de 10, así manejan. Entonces ya cuando tenemos que hacer radioterapia y no funciona la radio porque tiene hemoglobina de 10, de 9, recién ahí transfusión, y eso no debería ser el manejo. Ese no debería ser lo adecuado, ¿sí? Lo adecuado debería ser tener un control nutricional desde el inicio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda o comentario que quieran dar?